Bueno, pues para continuar con el ensamble de la fuente de alimentación, voy a terminar de poner los tornillos a la tarjeta lógica antes de soldar los cables que van hacia la línea de alimentación eléctrica. Esto es porque al no estar todo bien atornillado, sufre deformación esta caja. Entonces, yo espero que atornillándolo pues pueda tener una mejor forma. Y si no, pues bueno, al menos ya lograremos que la tarjeta lógica no se nos esté moviendo a la hora de estar soldando estos cables. Ahorita que cortamos la llamada y pues bueno, lamentablemente aquí ya no pude estar con ustedes, busqué ahí entre mis cosas y sí tengo malla para desoldar. Entonces eso nos va a ayudar mucho para poder soldar más rápidamente los cables. Y pues bueno, más o menos. Yo te recomendaría que para una mayor facilidad de la colocación de los cables que vamos a soldar, pues sí, mejor retiremos el conector y desobstruyamos estos orificios. Vemos ahí que tiene soldadura. Lo mejor será quitársela para que los orificios queden completamente descubiertos. Esta malla para desoldar nos va a permitir hacer eso. Entonces lo que tenemos que hacer únicamente es empujar esta malla. Viene muy delgada, entonces el hecho de que nosotros la empujemos vamos a permitir que haya una mayor área de contacto para que la soldadura pueda adherirse fácilmente, que es una de las propiedades de esta malla para desoldar. Bueno, esto es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer solamente es poner la malla enfrente del conector que queramos retirarle la soldadura y automáticamente cuando llegue el punto de calor máximo o el calor de transferencia vamos a poderla retirar. Entonces lo que tengo que hacer nada más es un pequeño movimiento para poderla limpiar. Mira. Y la malla solita absorberá la soldadura en exceso que tenga ese conector. ¿Te fijaste? Ahí podemos observar que en la parte de abajo sí quedó un poco más de soldadura, pero podemos repetir nuevamente el procedimiento. Entonces dejamos tiempo suficiente para que pueda absorber. Absorber lo decimos de cierto modo, pero realmente lo que está sucediendo es que se está transfiriendo esa soldadura del material que tiene este pin a la malla de cobre para soldar, para desoldar. Entonces repetimos el mismo procedimiento. Hacemos ese movimiento y retiramos. Listo. Ok, si tú ves que ya se llenó de soldadura, pues lo que podemos hacer es seguir abriendo la malla para soldar y continuamos. Voy a acercarlo un poco más para que se pueda apreciar a detalle. Y retiramos. Ok, perfecto. Aquí ya lo pudimos hacer. Ya no quedó restos de soldadura. Ahora nada más nos falta hacerlo con este último contacto. Okay, este está en medio de los otros dos, entonces hay que hacerlo con más precisión. Entonces dejamos que la soldadura se caliente y que la malla haga su trabajo. Ahí ya lo retiramos. Vamos a hacerlo una vez más. Listo. Y si lo observamos un poco más de cerca, pues veremos que ya están completamente desobstruidos. Esto nada más tendríamos que limpiarlo y lavarlo con alcohol isopropílico para quitarle esos excesos de la pasta que utilizamos para desoldar. Bien, ya teniendo esto, ahora sí procedemos a colocarlo. Pero bueno, antes vamos a darle una cepillada para poderle quitar esas manchas que quedaron de la pasta cuando se derritió. Nada más tendríamos que esperar a que se enfríe para no vertir directamente el alcohol
frío en esta soldadura, en estos pines que están calientes. Es inevitable que queden ciertas áreas quemadas o con pasta que todavía ahí aparece. Pero pues bueno, lo limpiamos con alcohol isopropílico y lo colocamos nuevamente. Recordemos que para colocarlo, la tierra física debe de quedar siempre hacia abajo. Ok, también vamos a colocar el selector. Nada más tendríamos que cuadrarlo bien. Okay. No lo apretamos hasta el tope porque vemos que tiene un pequeño deslizamiento. Entonces ya que los dos tornillos estén casi a apretar, lo ajustamos y por último apretamos para que no haya movimiento. Ok, ahí. Bien. El primero y el segundo. Y pues bueno, este selector recordemos que cambia de 115 a 230. Perfecto. Bien, ahora sí procedemos a soldar entonces nuestros cables. Voy a ayudarme de esta fuente de alimentación que tengo aquí para que tú veas a mayor detalle este procedimiento para soldar. Ok, recordemos que el cable de la tierra física va colocado en la parte de abajo. El neutro va del lado izquierdo y línea va del lado derecho. Bien. Podemos ayudarnos también del cautín para poder quitar los excesos de soldadura de estos cables. Y pues bueno, eso nos ayudará. Ahí está. Para que puedan ser insertados de forma más fácilmente en su lugar correspondiente. Ok, vamos a intentar primero con el de color negro. Ahí está. Incluso, de una vez sería bueno comenzar a soldarlo. Podemos correr el riesgo de que si lo insertamos completamente hacia el fondo pueda tocar con ese. Entonces, a mi parecer sería bueno ahí terminar el proceso de soldadura. Lo que tendríamos que hacer, como lo vamos a ver en la práctica, es primero calentar el lugar donde yo quiero soldar. Ya que la temperatura ya ha sido ideal, colocamos soldadura y retiramos. Bien, con eso es suficiente. Este otro lo tenemos aquí a la mano, podemos también soldarlo. Podríamos meterlo. Vamos a intentarlo. Tenemos que hacer aquí un doblez. Bien. Listo. Lo que no me gusta es que al meterlo se estresa bastante esta parte. Entonces aquí podríamos tener problemas de ruptura. Pero tenemos la ventaja de que esto no se mueve. Entonces pues vamos a dejarlo así.
correcto. Solo hay que esperar a que enfoque un poco. Muy bien. Pareciera que está tocando la parte de abajo de tierra, pero no es así. Es la perspectiva. Entonces aquí aplicaríamos la misma técnica. Yo tengo que tocar con mi punta de cautín para comenzar a calentar. Cuento aproximadamente unos 10 segundos y meto la soldadura. Y retiro. Ok, y por último, el de tierra física. Ok, aquí lo tenemos. Bien. Ahí lo alcanzamos a observar. Y repetimos el mismo procedimiento. Calentamos el área a soldar. Cuando veamos que ya está preparada, unos 10 segundos aproximadamente, colocamos soldadura. Nos mantenemos y retiramos. Muy bien, si damos un acercamiento, pues podremos ver. Listo. Bueno, lo que nos faltaría sería amarrar entonces nuestros cables con el cincho que nos quedó pendiente para poderlo soportar. Listo. Voy a bajar un poco el ángulo de la cámara. Pero antes tendríamos que hacer una prueba de funcionamiento, ya que todo lo que le hicimos, pues en ocasiones si se hace de una manera incorrecta, pues puede afectar al funcionamiento de la fuente de alimentación. Lo que debemos de hacer aquí, la voy a girar nuevamente, es conectarla a la línea eléctrica, encender la fuente de alimentación y ver que haga que haga un buen funcionamiento girando el ventilador. Podríamos revisar voltajes, pero con que encienda el ventilador y la fuente de alimentación tenga corriente eléctrica, con eso nos basta. Lo primero que tenemos que hacer para esta prueba es puentear. Como no tenemos la computadora, que es la que nos permite encender la fuente de alimentación, y esta fuente de alimentación no tiene botón de encendido, lo que tenemos que hacer aquí, improvisadamente, es puentear nuestro color verde, que si recordamos el color verde se llama PS on, o si lo traducimos sería Power Switch on. Entonces lo que hay que hacer es puentear el color verde con algún color negro, el que tú quieras, siempre y cuando sea color negro. Si no es color negro, puede haber afectación en la fuente de alimentación. Este color verde está rodeado de cables negros, entonces aquí tienes varias opciones. Yo lo puenteé con este verde, con este de aquí, ¿no? Aquí lo podemos ver claramente. Entonces este puente debe de existir para que mi fuente de alimentación pueda encender, es importante. Entonces ya que tenemos eso, colocamos el cable de corriente eléctrica aquí en la fuente de alimentación y recuerda que tu fuente de alimentación debe de estar trabajando en la función de 115 volts. Bueno, vamos a conectar. Listo, ahí lo conectamos. Y si verificamos el ventilador, ya está funcionando. Perfecto, ya lo hicimos. Solo como comentario, si yo retiro este puente el de conexión que yo realicé, mi fuente de alimentación automáticamente es apagada. Bien, entonces con esto corroboramos que nuestro mantenimiento preventivo fue correcto. Ahora sí, podemos con toda confianza comenzar a ensamblar la fuente de alimentación.
Lamentablemente yo no tengo cinchos de color blanco, entonces solamente tengo esto de color negro, pero pues no hay problema. Entonces puedo hacerlo perfectamente. Habrá que pasar el cincho de este lado. Muy bien. Y lo cerramos como antes estaba. Correcto. Bien, mi cable lo podemos dejar con cierta holgura. Anteriormente recordemos que esto estaba completamente tenso, entonces no lo forzamos tanto y aquí cerramos. Ya nada más nos restaría cortar esta parte del cincho para que no nos estorbe al momento de cerrar el gabinete. Bien, ya soldamos, selector, limpieza. Ahora nada más restaría poder cerrar esta gabinete. Bueno, aquí recordemos que para cerrarlo, este botón debe estar correspondiente con esta ventana. Entonces vamos a girarlo y ahora sí lo cerramos correctamente. Bien, ahí entró este. Vamos a girar nuestra fuente de alimentación. Ok, y este debe de entrar aquí. Correcto, ya lo tenemos. Habíamos clasificado nuestros tornillos. Yo los coloqué en esta sección. Listo. Y ahora nada más nos resta poner tornillos para poder fijar bien la tapa. Correcto, tenemos nuestra fuente de alimentación completamente cerrada y con el mantenimiento preventivo terminado. Ahora ya nada más nos faltaría meterla al gabinete y terminar de ensamblar el gabinete. Bueno, vamos a pasar a ello entonces. Voy a pausar el video y acomodo nuevamente la cámara. Bueno, pues ya estamos listos entonces aquí de este lado para poder dar inicio al ensamble de la computadora. Lo último que quitamos fue precisamente la parte frontal, que fue para darle limpieza, para darle servicio preventivo. Entonces tendremos que volverla a colocar, tomando en cuenta que estos cables pues, no queden atorados o no queden mordidos. Entonces habrá que vigilarlos muy bien para que eso no suceda. Estos gabinetes tienen estos pines de plástico, estas puntas, las cuales se embonan con los orificios correspondientes en el gabinete. Entonces hay que procurar que correspondan en ellos para que no nos quede chueca la tapa. De todos modos, visualmente o después de que tú la colocas, te das cuenta si queda o no fuera de lugar. Ya que lo hicimos, pues ahora sí procedemos a colocar las pijas correspondientes, las cuales quitamos precisamente de ahí. Estas tienen entrada en este lugar y hasta la parte de abajo. Entonces pues vamos a proceder a colocarlas. La verdad es que pues, lo hacemos así o lo hago de esta forma para que la cámara lo logre captar, pero realmente la forma correcta es hacerlo boca abajo. Esto nos va a facilitar la entrada de los tornillos completamente. Entonces vamos a intentarlo de esta forma, aunque el ángulo pues no sea correcto para nosotros, pero para la cámara pues sí, sí lo es. Bueno, vamos a ver si no nos cuesta trabajo. Entonces va el primer tornillo. Miren, ya se cayó luego. Yo creo que vamos a tener que utilizar un imán. Bien, este imán nos va a permitir que el tornillo no se nos esté cayendo o no se nos esté despegando del tornillo. Recordemos que
El no usar tornillos magnetizados ayuda bastante a la conservación de nuestros discos duros, sobre todo, que son los que son sensibles al magnetismo. Bueno, el primero no lo atornillé completamente, eso ya lo hacemos hasta que tengamos todos los tornillos listos. Vamos a poner el segundo, que es en la parte de abajo. Lo mismo con este, no lo atornillamos por completo hasta que tengamos los 4 tornillos listos. Listo, este es el último, entonces este sí, lo apretamos completamente. Apretamos también completamente este. Y posteriormente los demás. Perfecto. Y este nada más le faltaba un poco. Bien, ya tenemos nuestra tapa frontal. Si nosotros giramos el gabinete, pues ya quedó perfecta. Y bien, lo primero que vamos a colocar va a ser nuestra tarjeta madre, pero antes estos conectores habrá que configurarlos correctamente. Ya que tengamos nuestra tarjeta madre montada, vamos a ir montando las unidades de almacenamiento y por último la fuente de alimentación. Vamos por la tarjeta madre, esta la tenemos aquí a un costado de nosotros y la vamos a colocar de esta forma. Esto nos va a permitir el poder colocar todos los cables que sean necesarios. Voy a bajar el ángulo de la cámara para poderlo observar. Listo, y vamos a dar un pequeño acercamiento al lugar donde nos interesa. Y estamos hablando precisamente a nuestro panel 1. Estos son los cables de mayor relevancia debido a que van a permitir a la computadora comunicarse con el usuario. Si queremos resetear el equipo, pues eso está en el panel frontal. Si queremos saber si el disco duro está trabajando, ese LED está también en el panel frontal. Si yo quiero conocer si la computadora está encendida, pues también el conector de Power LED está en el panel frontal. Entonces, estos 3 cables tenemos que colocarlos en su lugar correspondiente. Para eso ya habíamos visto en la clase teórica. La forma de conectar este tipo de conectores o de headers. Vamos con el primero. Yo tengo aquí a la mano este conector que se llama Reset Switch. Entonces yo tendría que buscar, miren, aquí lo tenemos, Reset. Entonces este conector siempre va con las letras hacia afuera, eso es algo que debemos recordar. Todos estos conectores con letras hacia afuera o hacia los extremos de mi tarjeta madre. Entonces hacia este lado y hacia este lado. Bien, Reset. Vamos con este que se llama Power Switch, ahora sí, y tendríamos que buscar dentro de ellos en dónde va, y es este que yo estoy mostrando. Este se llama Power Button, el que queda descubierto, y ese va de este lado. Entonces Power Button o botón de Power es lo mismo que Switch de encendido o Power Switch. Aquí lo estamos viendo. Switch de encendido o Power Switch. Lo mismo, las letras hacia el costado de la tarjeta, hacia los extremos. Y ahí lo colocamos. Ok. Aquí me había adelantado un pin. Siempre queda un pin libre en esta sección. Bueno, el otro cable que vamos a tener que conectar es este. Y este se llama
Power LED. Tendríamos que buscar el Power LED, es el que está al fondo, arriba de HDD LED. El positivo queda en este costado. Entonces tendríamos que procurar que este cable quede precisamente de nuestro lado izquierdo. Entonces lo giramos. Listo, y así quedaría. Positivo. Bien. Ok, son nuestros cables que debemos de conectar. Los que nos faltan son los que interactúan también con el usuario, como el de los puertos USB y el del audio. Este de aquí. Entonces, esos conectores también te los había mandado en fotografía y son precisamente estos que yo tengo de este lado. Yo puedo elegir cuál es el que voy a utilizar, ya sea los puertos USB 6 y 7 o los puertos USB 4 y 5. Por orden, pues empezamos con el de número más bajo. Fíjate que ahí tiene un pin tapado y este conector también tiene un pin tapado. Entonces habrá que hacerlos coincidir. Perfecto, ahí está. Simplemente lo colocamos correctamente. Y el último que nos faltaría sería el de audio, el de sonido. Este va a tener incluido la salida de audio, micrófono y en algunas computadoras la entrada de audio. Y pues observamos que se lo tenemos hasta el fondo de nuestra tarjeta y también tiene un pin tapado. Tendríamos que hacerlo coincidir de igual manera. Muy bien. Y nos damos cuenta que son todos los cables que vamos a conectar hacia nuestra tarjeta madre y que provienen del panel frontal. Bien, voy a mover nuevamente el ángulo de la cámara para que podamos ver la introducción de la tarjeta madre. Listo, ya la pudimos acomodar. Aquí solamente tendremos que recordar en dónde van los orificios, en donde colocaremos la tarjeta madre. Los orificios de los tornillos son estos que yo puedo ver aquí al fondo. Son 2 arriba y 2 abajo, son 4. Incluso me parece que eran 2, mira, sí, aquí están, son 2, 4 y 6. 2 arriba, 2 a un costado y 2 en el otro costado. Entonces, al momento de meter la tarjeta madre de esta forma, tendríamos que verificar que corroboren todos los tornillos, que coincidan. Pero la tarjeta madre tiene los puertos aquí enfrente. Entonces, a la hora de meterlo, tenemos que hacer este pequeño giro para que mis puertos de interfaz puedan quedar viendo hacia la parte posterior de mi gabinete. Y aquí es algo importante y que no debemos de olvidar. Tenemos que colocar esta tapa que venía incluida, que comentábamos cuando venía incluida, cuando compramos la tarjeta madre nueva. Entonces, esta la tenemos que colocar de igual forma. Nosotros la tenemos aquí ya preparada y pues observamos que los puertos del teclado y ratón están hacia arriba y así tendríamos que colocar. Entonces giramos nuestro gabinete y ahí la colocamos. Tendremos que hacer presión para que embone perfectamente en su lugar. Entonces empujamos con la mano que tenemos adentro del gabinete para poderla colocar. En el momento en el que coloquemos la tarjeta, pues tendríamos que observar que coincidan todos los puertos de interfaz. Ahí lo tenemos. En el momento que coincidan estos puertos de interfaz, yo ya puedo observar que coinciden mis demás tornillos, ¿no? Pero pues aquí hay que estar preparados. Voy a preparar el desarmador junto con los tornillos para poderlos colocar. Los tornillos que vamos a utilizar para la tarjeta madre son de cuerda estándar y de cabeza plana, que son estos que yo tengo en la mano. A esta tarjeta madre seguramente le hacían falta tornillos, ahorita lo vamos a corroborar. Si es así, pues podríamos conseguirlos, si es que lo tenemos ahí en nuestro stock de herramientas, y colocarlo de una vez. Entonces, eso va a hacer que el usuario tenga bien asegurada su tarjeta madre. Entonces colocamos nuevamente la tarjeta madre como habíamos comentado, hacemos coincidir los puertos de interfaz y en ese momento ya coinciden nuestros orificios para los tornillos. Voy a poner el tornillo que va en la parte superior derecha y eso va a generar o eso va a hacer que la tarjeta madre quede agarrada completamente
y yo ya no tenga que estarla agarrando. Entonces aquí también hacemos lo mismo, no atornillamos completamente, dejamos libres los tornillos para que yo pueda hacer este movimiento en mi tarjeta y pueda acomodarla si es que se llegó a desacomodar. Bien, voy con el segundo, también en la parte superior, ahora izquierda, y lo colocamos ahí. Bien. Ok, no hasta el tope, que tenga ese movimiento. Y voy con mis tornillos en la parte de abajo. Aquí voy a tener que girar mi gabinete. Esperemos que eso me dé un mejor ángulo de visibilidad. Ok, vamos a tener que girar. Bien. Ok, aquí me descubre otro lugar en donde va un tornillo. Ahí lo tenemos. Como que estorba un poco la cámara. Vamos a acercar un poco más. Bien. Listo, ahí lo tenemos. Vamos por el tercer tornillo. Entonces dejé libre esto para que yo pueda mover fácilmente. Ahí, por ejemplo, vemos que está en su lugar perfecto. Y colocamos el tornillo. No lo aprieto por completo. Sigue holgado. Y voy por el último tornillo. Ya no tengo otro más, entonces sí le hacen falta. Habrá que conseguirle esos tornillos para que la tarjeta madre no quede floja. Ahí yo observo, aquí hace falta otro tornillo y pues lo colocamos. Listo. Bueno, en lo que los encuentro, vamos a seguir armando el gabinete, pero ahora sí vamos a tener que apretar todos los tornillos que teníamos, ¿no? Vemos la mejor posición y ahí apretamos. Este es el último tornillo. Y únicamente los demás procedo a terminar de atornillar, que queden bien apretados. ¿Ok? Ahorita ya no estás viendo los que estoy atornillando, pero fueron los que puse al principio, los dos primeros. Perfecto. Bien, voy a mover nuevamente la cámara para que tenga un ángulo frontal. Listo, la tenemos. Y ya quedó mi tarjeta madre, bien sujeta. Ahora lo que sigue sería montar las unidades de almacenamiento. Estas unidades de almacenamiento, pues recordemos que las quitamos antes de haber quitado la fuente de alimentación que va en esta parte. Entonces pues vamos a proceder a hacerlo. Estas van de este lado. Recuerda que también faltan tornillos para la unidad de almacenamiento CD-ROM, entonces también habrá que conseguírselos. Vamos a empezar a colocarlos. Entonces habrá que buscarle esos tornillos a estas unidades de almacenamiento. Recordemos que las unidades de almacenamiento, al menos las unidades ópticas, estas unidades ópticas entran por la parte frontal del gabinete y así las deslizamos. Las vamos a deslizar hasta que encontremos coincidencia con los orificios del tornillo, siempre y cuando no quede ni muy adentro de la unidad de almacenamiento, ni tampoco quede muy afuera. Entonces tú tendrías que revisar muy bien eso, y en cuanto tú veas que coinciden, pues solamente revisa, ¿no? Ahí por ejemplo coincidieron y revisamos que queden. Ahí por ejemplo quedó muy afuera la unidad de almacenamiento, vamos a meterle un poco más, perfecto, ahí coincidió y quedó dentro, ¿no? Dentro de la estructura. Bien, dentro de la estructura del gabinete. Correcto. Ahí procedemos a atornillar. Entonces, que coincida. Listo. Y pues bueno, ahí nosotros utilizamos tornillos de cuerda estándar, que también los guardamos. Ahí está, lo guardamos en nuestros compartimientos. Y pues si ustedes recuerdan, únicamente tenía un solo tornillo. Entonces vamos a colocarlo. Ya después, terminando este ensamble, yo le colocaré los demás. Entonces nos faltarían realmente 3 en este lado y 4 en la parte posterior. Ok, ya tengo mi unidad de almacenamiento. Me faltaría el disco duro, es el que yo tengo aquí. Este disco duro también habíamos comentado pues que era una adaptación que le habían hecho debido a que pues también tenía un solo tornillo, y pues este tipo de gabinetes no usan discos duros de laptops. Si los llegaran a usar, pues habrá que buscar un adaptador
que me permita convertir este disco que mide 2.5 pulgadas a uno de 3,5 pulgadas para que yo lo pueda colocar en esta parte de abajo. Pero pues bueno, lo dejamos así como estaba. Ya después sugeriríamos que lo cambien precisamente a este tipo de discos. Entonces voy a colocar mi tornillo y colocamos aquí el disco duro. Bien, ahí está. Si no lo apretamos bien, el disco duro cuelga y se puede tocar, ¿no? Alguna parte del gabinete. Tendríamos que apretarlo perfectamente para que se quede ahí sin moverse. Bien, ahora sí que ya tenemos esto. Únicamente restaría poner la fuente de alimentación en esta parte de arriba para empezar a conectar mis unidades de almacenamiento. Aquí yo puedo aprovechar para poder conectar los discos duros, pero me estorbaría para colocar la fuente de alimentación, que es de este lado. Entonces mejor colocamos fuente de alimentación y después de ello colocamos las unidades de almacenamiento. Bien, aquí tenemos la fuente de alimentación. La precaución que deberíamos de tener sería siempre corroborar en dónde van cada uno de los tornillos. Entonces, si nosotros lo observamos bien y subimos un poco la cámara, entonces verificamos en dónde están los orificios de los tornillos. Mira, aquí tenemos dos. Este no coincidiría, sería más bien este y este. Entonces verificamos, aquí tenemos los dos. Este de aquí arriba. Si nosotros pusiéramos la fuente de alimentación de esta forma, seguramente coincidiría tal vez este tornillo de la parte inferior, pero este ya no coincidiría. Entonces tendríamos que volver a retirar la fuente de alimentación. Esto te lo comento porque los fabricantes pues diseñan las fuentes de alimentación para que estas letras queden precisamente así. En esta fuente de alimentación pues no es el caso, para que tú la puedas leer fácilmente. No es el caso en esta fuente de alimentación, queda al revés las letras, pero pues nosotros corroboramos antes con los orificios, con los barrenos que tiene ahí. Entonces colocamos la fuente de alimentación, hacemos un poco de presión debido a que entra muy forzado y verificamos. Bien, entonces ahí notamos que estos tornillos sí coinciden. Recuerda que los tornillos que van en la parte de afuera del gabinete son tornillos de cabeza hexagonal, exactamente los mismos que utiliza el disco duro, cuerda estándar. Entonces vamos a colocarlo. Esto lo podríamos hacer con la mano únicamente para que sostenga la fuente de alimentación y terminamos atornillando con nuestro desarmador. No los apretamos por completo, que quede la fuente de alimentación libre con este juego para que podamos pues ajustarla, ¿no?, a nuestras necesidades. Igual no lo ajustamos por completo. Vamos con el de la parte inferior izquierda. Perfecto. Y por último la parte superior. Lo que te comentaba de los discos duros, este es el último, entonces sí lo apretamos completamente. Te decía, lo que te comentaba de los discos duros que utilizaban este tipo de tornillos, estamos hablando de discos duros para PC de 3,5 pulgadas. El disco duro que acabamos de colocar allá no lleva este tipo de cuerda, ni tampoco lleva este tipo de cabeza. Esos tornillos son completamente distintos porque se trata de discos duros de laptop. Entonces, esto que te comento aplica, pero para discos duros de PC y que miden 3,5 pulgadas. Bueno, vamos a apretar algo así. Este fue el tornillo último que colocamos. Bien, ya está bien apretado. Lo colocamos también hasta el tope. Y también lo colocamos hasta el tope. Correcto. Bien, ahora nos restaría en este paso ir colocando las unidades, ir colocando los conectores correspondientes a cada lugar. Entonces yo te decía, aquí tenemos uno, que es el de la fuente de alimentación, el conector ATX, que es el que vamos a colocar. Entonces, se coloca con este seguro hacia afuera. Entonces, esto iría así, de esta forma. Aquí hay que tener mucho cuidado. Tenemos aquí la memoria RAM. Entonces, si nosotros la tocamos, podemos generar algún problema. Entonces, vamos a colocarla de tal forma que no toquemos la memoria RAM, pero podamos introducir este conector.
Listo, ahí está. Entonces ya colocamos el conector. También nos hace falta el conector auxiliar que va hacia el procesador, que es este. Y ese conector va muy cerca del procesador. Aquí voy a tener que ajustar el gabinete para tener un mayor ángulo de visión. Y voy a bajar la cámara. Listo. Muy bien. Ubicamos nuestro conector auxiliar y verificamos que va de este lado. Ahí tenemos el conector auxiliar. Este conector auxiliar también tiene la forma de conectarse. Si tú lo colocas de una forma distinta, no va a entrar. Entonces lo colocamos correctamente, hacemos presión hasta que escuchemos el clic. Bien, y ahora solo faltan los demás cables de las unidades de almacenamiento. Estos que yo tengo aquí a la mano. Voy a levantar un poco la cámara para que los puedas observar. Bien. Y hablo de estos conectores. Solamente me quedan dos. Entonces, este que me queda de la fuente de alimentación lo podemos esconder de este lado. Ok, ahí lo colocamos. Y vamos a tener que utilizar uno de cada uno. Uno para mi disco duro, que está ubicado en esta sección, y otro para mi unidad de almacenamiento óptico, que está en esta otra sección. Entonces trato de acomodar mis cables de tal forma que no me estorben. Ahí está, mira, por ejemplo, este cabe perfectamente ahí, lo escondimos, pero antes lo conectamos. Entonces vamos a conectarlo. Ok, porque no le damos. A ver ahí. No, está un poco incómodo. Ok, vamos a meterlo. Listo, ahí está. Bien, se quedó. Y todo lo que los cables que nos sobran, o bueno, el largo que nos sobra de los cables, lo podemos meter hacia la parte superior de mi unidad de almacenamiento. Eso va a permitir que no se vea tanto, no se vean tantos cables ahí en mi gabinete, y así poder tener esta área descubierta. Bien, va mi disco duro. Este disco duro lo voy a mover, lo voy a forzar un poquito a salir. Ahí está. Para que tú observes en dónde voy a conectar este conector de la fuente de alimentación. Ahí está. Entonces lo escondemos de igual forma y tratamos de que este quede en la parte de arriba de mis cables del conector P1. De esta forma voy a evitar que salgan y ahí va a quedar pues lo más estético que se pueda. Bueno, continuamos con los cables de datos de las unidades de almacenamiento. Y estos los tengo de este lado. El conector de la unidad de almacenamiento, si yo me asomo nuevamente a la tarjeta, ok, voy a tratar de hacer un acercamiento. Bien, los tengo aquí, mira, aquí está. Ya los habíamos visto también en la tarjeta madre cuando estaba afuera del gabinete. Entonces, esos están junto a la memoria RAM. Entonces, pues vamos a tener que colocarlos ahí. Vienen numerados, sí, es cierto. Entonces, aquí afortunadamente la numeración no importa. Vienen numerados a veces desde el 0 hasta el número 3 o a veces desde el 1 al número 4. Entonces, vamos a empezar a colocarlos. Bien, vamos a colocar primero este. ¿Listo? Este pertenece a la unidad óptica, entonces lo puse de este lado para que estuviera del lugar más cercano a mi unidad de almacenamiento. Entonces vamos a llevarlo de esta forma. Ok, y voy a levantar un poco la cámara para que lo observes. Entonces lo voy a llevar por aquí, por debajo de estos cables, hasta llegar a la unidad de almacenamiento. Y ya estando en la unidad de almacenamiento, ahí podemos tratar de acomodarlo de tal forma que no esté así visible y se vea lo más estético que podamos. Bien, voy a levantar la cámara. Ahí está. Ok, ahorita está amontonado, pero voy a tratar de conectarlo.
está un poco incómodo. Ahí está. Listo. Y el cable excedente, pues trataremos de acomodarlo, ¿no? Yo creo que así va a quedar, así se va a quedar. Entonces, en esta parte lo que queremos lograr es que se vea lo más estético posible. Este lo podemos girar. Bien. Y va a quedar por atrás. Entonces ya no quedó encima de nuestro procesador. Y lo mismo trataremos de hacer para mi disco duro. El disco duro yo lo tengo en esta parte, en esta sección donde está mi cable de datos, perdón, mi cable de alimentación de corriente. Y pues también lo colocamos. Ahí ponemos. Y este vamos a tratar de que vaya escondido hacia esta parte. Bien. Y aquí quedaría nuestro conector que va a cruzar por esta parte. Voy a tratar de también de sacarlo para que tú veas en dónde lo voy a conectar. Este lo voy a conectar de este lado. Ahí está. Entonces lo escondemos. Y también el cable que quedó de este lado lo escondemos hacia adentro del gabinete. Bien. Ahí está. Sería bueno utilizar de estos seguros metálicos para poder amarrarlo. Esto lo podríamos amarrar de este lado. Pero pues por lo mientras así va a quedar. Bien. Y atornillamos. ¿Listo? Para que no se mueva. Bien. Pues hasta aquí tenemos casi el 100% de ensamble de nuestro gabinete. Lo que nos falta únicamente, aparte de la batería que le quitamos y no le hemos puesto, colocar las tapas posterior y la tapa frontal. Bien, estas tapas están aquí. Pero, pues bueno, tengo dos tapas de este tipo. Entonces, ¿cuál es la que va en la parte posterior y cuál es la que va en la parte frontal? Pues bueno, la que tenga los orificios es la que va en la parte frontal, donde yo voy a tener acceso a mi gabinete. Y la tapa que venga completamente cerrada es la tapa que va a ir en la parte posterior del gabinete. Aquí no se necesita ventilación. En cambio, del otro lado donde está el gabinete, donde está el procesador, sí se necesita ventilación. Bien, entonces aquí cerramos con esta tapa. Bien, sí lo pudimos hacer. Vamos a subir un poquito más. Ahí está. Entonces cerramos bien, giramos nuestro gabinete y pues nos damos cuenta que tenemos que poner estos tornillos. Solamente tengo un tornillo. Aquí hacen falta demasiados. Entonces tengo pero falta todavía el de la parte de abajo. Entonces vamos a colocar este tornillo. Ahí está. Ahorita lo que nos preocupa, lejos de completar los tornillos, es verificar que el gabinete sí realmente me dé video y sí funcione. Entonces, y ya después de lograr eso, ya empezamos a completar todos los demás tornillos. Bien, voy a colocar la batería del BIOS. Para eso voy a nuevamente acostar mi gabinete. Voy a inclinar mi cámara para obtener un mejor ángulo. Y pues sí, observamos que realmente falta esa batería. Entonces vamos a colocarla de una vez. Listo. Y pues voy a proceder a conectar la computadora. Vamos a ponerle cable de corriente eléctrica, un cable que vaya hacia el monitor, hacia mi pantalla, y un teclado para verificar que al menos me dé video o que al menos yo tenga algo de información en la pantalla. Confiamos en que lo hicimos bien, respetamos el procedimiento, lo hicimos con productos que iban a cuidar el gabinete, la tarjeta madre, la fuente de alimentación, entonces el equipo debe de funcionar. Voy a dejarlo así, voy a proceder a conectarlo y nuevamente comienzo la grabación.
Bien, pues ya estamos listos. Únicamente conectamos el cable de video, un teclado que es inalámbrico para no tener tantos cables y ya solo falta la alimentación de corriente. Tenemos al fondo el monitor, entonces yo espero que de aquí sí se alcance a observar, al menos cuando da video y está cargando el sistema operativo, debido a que no desconectamos el disco duro. Entonces, pues vamos a proceder a conectarlo. Bien. Algo importante. Como la pila estuvo completamente desconectada o estuvo el BIOS completamente sin batería, seguramente se descargó. Entonces, a veces es muy probable que al conectar el cable de alimentación de corriente, luego comience a funcionar el equipo sin haber apretado el botón de encendido. Entonces yo ahorita estando ensamblándolo lo iba a conectar y luego lo desconecté, pero pues vamos a ver si eso es así. Sí, mira, empezó a funcionar luego. Pero esperemos que nos dé algo de vida en pantalla. Bueno, no nos asustemos. Seguramente está reconfigurando el BIOS. Está guardando los cambios que necesita y pues no tarda en que nos dé video en pantalla. Bueno, aquí ya tardó un poco. Tendríamos que revisar esas memorias que colocamos. Puede ser que se hayan cargado de estática. Bueno, estuvimos haciendo también cambios ahí en la pila del BIOS y en el jumper. Entonces lo que voy a hacer ahorita es desconectar y voy a cortocircuitar el BIOS. Incluso voy a dar un acercamiento. Ahí está, para que tú veas en dónde voy a mover. ¿Listo? Y voy a cortocircuitar el setup. Bueno, incluso mira, cometimos un error, no le pusimos el jumper. Puede ser que eso esté sucediendo. Te voy a dar un acercamiento. Mira, en este lugar donde debería de ir el jumper del BIOS, no lo coloqué. Entonces, habrá que colocarle un jumper aquí. Entonces, eso podría ser la razón de la cual no nos esté dando video. Voy a ir por el jumper y se lo voy a colocar para que tú lo observes. Listo, ya tengo aquí el jumper. Recuerda que el número 1 y 2 es el modo normal. Entonces, es donde yo lo voy a colocar. Ahí está, 1 y 2, modo normal. Yo te decía que hiciéramos la conexión. Ahí, por ejemplo, donde yo lo estoy colocando, está en el 2 y 3. A lo mejor en la cámara no se logra observar, pero este es un pin. Este de aquí es el 1, este sería el 2 y este sería el 3. Ahí está en cortocircuito. Se dice en cortocircuito o en modo clear. Lo voy a cambiar a modo normal. Ahí está, modo normal. Y voy a encender el equipo nuevamente. Esperemos que ahora sí nos dé video en pantalla. Ahí está. Ok, voy a encender nuevamente. Bueno, ya nos da un buen indicio, ya no encendió. Luego el ventilador. Vamos a tener que presionar el botón de encendido. Perfecto, ya, nos dio video. Bueno. Tengo que ser sincero que ya me estaba espantando. Pero bueno, si nosotros llegamos a este punto y ya obtuvimos video en pantalla, entonces quiere decir que hicimos correctamente el procedimiento. Estamos diseñados para esto y con toda confianza podemos proceder a hacer otros procedimientos más de limpieza. Entonces aquí nada más te dice que, pues bueno, hay problemas, ¿no?, con la hora y la fecha en el CMOS. Acuérdate que quitamos la batería, cortocircuitamos o borramos el BIOS y pues eso va a provocar errores. Pero puedes omitirlos, es lo que yo voy a hacer ahorita de forma rápida para poder terminar este video y no se expanda más. Voy a presionar F1 para cargar valores y continuar. Entonces voy a presionar aquí en mi teclado, función y F1.
Perfecto. Función F1. Eso debe de guardar los cambios, valores de fábrica y continuar. Y mira, ya tenemos cargando el sistema operativo. Quiere decir que, bueno, la limpieza fue un éxito. Tuvimos ahí ese detalle del jumper de la batería del BIOS, entonces no hay que olvidar colocar nuestras piezas para no perderlas, para no extraviarlas o que no tengamos este tipo de situaciones enfrente de un usuario y que, bueno, su equipo no dé video y él pues sienta preocupación, ¿no? Como la sentimos nosotros al notar que, pues sí, realmente su equipo no estaba dando video. Bueno, esto ya es harina de otro costal. El sistema operativo dice que está dañado, no quiere iniciar, pero pues bueno, nuestra computadora dio video. Como te comentaba al principio, no recuerdo si realmente te checamos este equipo que diera indicios de funcionamiento, que su sistema operativo estaba funcionando correctamente. Aquí vemos que pues sí tiene un problema del sistema operativo, habrá que volver a reinstalar. Vamos a esperar por última vez a ver si logra cargar el sistema operativo. Ajá, y te decía, no recuerdo si realmente revisamos que todo estuviera bien en esta computadora. Ah, mira, se ha producido un problema. Bien, pero bueno, eso ya sería algo distinto. Voy a entrar al setup. Acuérdate que para el setup tenemos que presionar la tecla suprimir. Y pues bueno, este tipo de setup es modo UEFI, no es como el otro que es CMOS. Y pues bueno, con esto finalizo el video. Yo espero que hayas tenido oportunidad de ver todos los detalles del ensamble del equipo. Aquí nada más nos daría falta poner la tapa. Y pues bueno, de veras conseguir los tornillos que nos hacen falta para que todo quede ahora sí a la perfección. Bueno, pues yo me despido. Que tengas un excelente día y nos estaremos viendo en la próxima clase. Hasta pronto.